Buenos días, hermanos. Seguimos con las charlas de Conociendo a Israel. Seguimos con el tema que dejamos en la charla anterior en cuanto a ese estereotipo del judío como una persona avara que ama el dinero, pero es importante aclarar y dejar las cosas bien en su sitio, ¿no? Porque es triste generalizar o tener un concepto, nosotros como creyentes en Jesús, tener un concepto errado en cuanto a este tema, ¿no? Es cierto que los judíos son todos avaros, es cierto que los judíos solo piensan y se mueven allí donde hay dinero, donde hay movimiento de plata, pues no es así, no es así. Hay algo muy interesante que debemos de tener en cuenta y es la influencia tan triste y trágica que se ha tenido a lo largo de los siglos tomando a ese personaje bíblico como fue Judas Iscariote, que como un hombre avarito, pues él, por amor al dinero, él toma 30 piezas de plata y es capaz de cometer esa locura de entregar al Señor Jesús, a las autoridades judías. Entonces, a través de los siglos se ha tomado este personaje para aplicarlo como un estereotipo a todo el pueblo judío y enfocando y haciendo como un paralelismo. Y bueno, así como Judas Iscariote hizo eso y entregó a Jesús por amor al dinero, pues así todos los judíos son iguales. De hecho, judíos, entonces parecería como una broma realmente del diablo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, eso ha influenciado muchísimo en las sociedades europeas o occidentales. Una cosa muy curiosa que me gustaría anotaros, ¿por qué el mundo pone tanta atención y por qué se prestó tanta atención para desparramar maldad y mala fama a través de un hombre como fue Judas Iscariote? ¿Y por qué no se tienen en cuenta los 11 restantes discípulos del más cercano de Jesús que llegaron a entregar sus vidas, a dar sus vidas para el Señor? Y no se tienen más en cuenta a 11 personas judías que uno solo. Y se ataca a los judíos como avaros por un solo hombre, y mientras que 11 fueron desprendidos y dieron sus vidas para el Señor. Y me acuerdo también lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos en cuanto a los primeros discípulos, que eran todos judíos. La manera como desprendidamente, con generosidad, daban de sus bienes, lo ponían delante de los pies de los apóstoles para que se distribuyeran entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero aparte de eso también ha habido un aporte muy, muy negativo que ha influenciado a través de los escritos, de obras de pensadores, hombres de las letras que con sus escritos han influenciado muchísimo, de forma muy, muy fea, a la sociedad europea. Tenemos a un Shakespeare, por ejemplo, con su Mercader de Venecia, realmente tremendo. Tú lees ahora y te vas a dar cuenta. Tenemos a un Fyodor Dostoyevsky en Rusia, donde con su obra El crimen y castigo igualmente toman al personaje judío, prestamista, etcétera, para hacer todo un panorama de cómo es el judío y qué lugar tan negativo que ocupan en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, esto realmente es muy chocante. Tenemos también el avaro de Molière en Francia, realmente triste, ¿no? Y luego tenemos el canto de Navidad famoso de Charles Dickens en Inglaterra con el protagonista, se podría decir, Ebenezer. Entonces, por un lado, por otro, todas estas cosas han influenciado para que el hombre occidental, el hombre supuestamente cristiano, o de una sociedad cristiana occidental, tuviera un concepto del judío muy desparejo, muy inapropiado, muy injusto, en cuanto a que todos los judíos son avaros y a todos les gusta el dinero y solamente se entretienen en aquello que tenga que ver con el dinero, ¿no? En absoluto.
en absoluto. El judío puede estar ocupado tanto una cosa como en otra, en un trabajo como en otro. Su campo de acción puede ser tan amplio como puede ser el de un gentil, perfectamente. Es decir, tú te puedes encontrar judíos que están en el mundo del deporte, judíos que están en el mundo de la medicina. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, nosotros hemos tenido médicos con nuestros hijos. Mi propia esposa fue operada por un médico judío, de una operación a propósito muy buena. Fue fenomenal, gracias a Dios. Y otras cosas. Ellos pueden estar en el mundo pueden ser abogados, pueden estar en la enseñanza como profesores o maestros, catedráticos, en una cosa, en otra. Es impresionante cómo tú te puedes encontrar. Pueden ser empresarios también, que tienen sus propios negocios, pueden estar también pueden ser economistas o estar en el mundo de la economía. Y por cierto, en verdad que han hecho unos aportes buenísimos en el mundo de la economía los mismos judíos. Pueden estar metidos en la política, haber sido ministros, etcétera, etcétera. De hecho, recuerdo, me viene a la mente en estos momentos el famoso Disraeli, primer ministro en Inglaterra. Estamos hablando del siglo XIX, un hombre dentro de la autoridad inglesa. Bueno, pues estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que tenerlas presentes. Ellos pueden estar en cualquier rama de vida social, ¿verdad? Por otro lado, hay una realidad que realmente es pasmosa, en el sentido de que a la concesión de premios Nobel ellos prácticamente dan la nota, es decir, tienen un destaque impresionante. Os doy simplemente un dato, un sencillo dato. Una cantidad de premios Nobel, o la cantidad que ha habido hasta nuestros días, 2020, que os estoy hablando. Estamos hablando en cuanto a la concesión de premios Nobel de las diferentes disciplinas, un 22.5% de los premios han sido concedidos a personalidades judías. Así que encontramos judíos con premios Nobel dentro de la química, de la física, de la matemática, de la literatura, premios Nobel de la paz, y no digamos de la medicina, que sobrepasa a todos los demás premios. Muchísimos galardonados en esa disciplina. Son personas que no están entretenidas en el dinero y ocupándose del dinero, están pendientes de cosas que tienen que ver, que después van a repercutir de una manera positiva, buena, en el progreso, en el bien de la humanidad misma. Así que nada que ver, mis queridos hermanos. Vayamos aprendiendo y considerando esta cuestión, sacándonos este tipo de estereotipos, esta clase de prejuicios y malentendidos que tenemos con respecto al pueblo judío. Por favor, sí, nosotros hemos sido muchas veces en nuestro trato con ellos, nuestra relación con ellos, hemos sido muchas veces bendecidos por su generosidad, por su amabilidad, por su entrega. Y sin ir más lejos, hermanos, os doy el ejemplo de un judío de muy buena posición. Estamos hablando del siglo XVI. Él era sefaradí de la provincia de Zaragoza. Él era un judío mesiánico que creía en Jesús como su Mesías. Y vivía en los Países Bajos, los países flamencos. Entonces él estaba tan preocupado por la falta de libertad religiosa, porque no había oportunidad de dar el Evangelio en la península ibérica, lo que sería en el Reino de España, y estuvo visitando a la reina Isabel de Inglaterra. Fijaos bien en el detalle y en el corazón de este hombre. Visitándola, ¿con qué propósito? Pues para poder comprar la libertad religiosa en el Reino de España. En aquel tiempo era Felipe II el que reinaba. Estaba ofreciendo mucho dinero para poder comprar de una manera desinteresada la libertad religiosa en el reino español. Desgraciadamente Felipe
Segundo, desoyó, no tuvo en cuenta la propuesta y aquello quedó en nada absolutamente. Esto lo relato en un libro que escribí que se llama El día más largo de la historia y está recogido dentro de sus páginas. Igualmente, a Marcus Pérez, que este era el nombre de nuestro hermano judío, le debemos el apoyo financiero que él dio, pero muy desinteresadamente, para la entrada en el Reino de España, fijaos bien, de todo un material de literatura reformada. Y esto por años, no solamente en Amberes, donde él vivía, sino que en un momento determinado es expulsado de ese lugar y él se va a Suiza, y allí, después de haber empezado a levantar todo una fábrica de telas y tal, como buen negociante que era, pues él aprovechó para todas ganancias que tenía, pues seguir mandando literatura evangélica a España. Y no solamente libros evangélicos, sino que la misma Biblia ayudó para que pudiera ser mandada a España. Nos queda realmente una deuda muy grande con este hermano Marcus Pérez. Ayudó igualmente a los mismos autores, hermanos reformados, los ayudó muchísimo, hospedándolos en su casa, manteniendo en diferentes ocasiones, manteniendo no solamente a ellos, sino con sus propias familias. Al mismo Casiodoro de la Reina le ayudó muchas veces cuando estaba en Amberes. Es una bendición, hermano, una bendición. Así que aprendemos estas cosas del pueblo judío. Vamos aprendiendo, conociendo a Israel. Mis queridos hermanos, ha sido una bendición poder compartir una charla más con vosotros, sacando malentendidos y cosas que no aprovechan, que no edifican, ¿verdad? Acordaos de orar por la paz de Jerusalén. Acordaos de ello, hermanos. Que Dios os bendiga mucho.